bueno el ambiente, ¿verdad? Pero para dormir, pero esperemos que no se duerman y que podamos aprender, amén. 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 Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a proceder a la palabra. Padre Celestial, gracias Señor, porque nos permites estar en tu casa. Hemos alabado, hemos exaltado, Señor, a tu nombre. Venimos agradecidos, Señor, porque todo lo haces, todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Es bueno también para nuestra vida. Y venimos, Padre, porque queremos aprender más de tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, de tal manera, Señor, que nuestra visión pueda ser una visión distinta, una visión, Señor, como la que tú quieres para nosotros. Gracias te damos y te amamos, Padre Celestial. Amén. Puede tomar su lugar. Estaba pensando en la mañana y esta semana, ¿verdad? Que vino el hermano, nuestro hermano Serino a predicar el domingo. En las palabras que nos han pues enseñado, nos han ministrado en estos días, el viernes, los domingos. Y saben, cuando nuestro primer culto, me parece, de oración que tuvimos, decíamos que este año teníamos que reproducirnos, que este año iba a ser un año de mucho trabajo, iba a ser un año en el que llegó el momento, ¿verdad?, en que hemos aprendido, hemos crecido, pero que llega un tiempo en el que también tenemos que reproducirnos, porque no podemos quedar siempre en la misma cantidad que somos, y también tenemos que crecer personalmente. El crecimiento, si bien es cierto, es un proceso, ¿verdad?, que requiere la guía y el poder de Dios. Cuando los que somos papás, ¿verdad?, que cuando llegaron nuestros pequeños a nuestros brazos, pues eran unos bebés chiquitos, pequeñitos, indefensos, porque no había manera que ellos pudieran cuidarse a sí mismos, teníamos que cuidarlos. Pero con el paso del tiempo, desde que nacen, ¿verdad?, todos en algún momento, inclusive en el hospital público, en el hospital privado, si tú tienes pediatra y demás, desde que nacen, ¿verdad?, le hacen un seguimiento de cada cuantos meses, qué es lo que tiene que hacer, el examen de sus reflejos, que si aumentó de peso, o que si ya creció o no ha crecido, y demás, y nosotros estamos atentos a todo eso porque es información importante, ¿verdad?, porque son nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Entonces, ¿qué pasa si vamos al doctor y nuestros niños ya tienen, no sé, un año, y nuestro bebé no tiene fuerzas para ponerse de pie, sino que lo intentamos parar y se cae? Intentamos parar y se cae. ¿Qué es lo que pasa? Nos preocupamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, algo no está bien, algo está pasando, porque para esa edad nuestro bebé ya debería de gatear, inclusive caminar, algunos al año, otros ya hasta vuelan. Pero nos preocupamos, ¿verdad?, por nuestros hijos. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Somos una iglesia y, bueno, queremos crecer, ¿verdad? Esa es nuestra meta, nuestro objetivo, que queremos crecer personalmente, pero también en número, porque queremos, pues, que los demás también conozcan de Dios, que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que la gente con la que nos rodeamos. En la Biblia podemos encontrar diferentes ejemplos de cómo nos dice ahí, y la iglesia crecía y aumentaba en número. Y vemos otra historia, y la iglesia crecía y aumentaba en número, y eran añadidos a la iglesia todos aquellos que habían de conocer, ¿verdad?, que conocían la palabra de Dios. Pero, ¿saben? Antes del crecimiento, y mencionaba yo hace ratito al predicador que vino, porque la vez pasada que vino nos decía que hiciéramos una lista, ¿verdad?, de un cierto número de personas. ¿De cuántas dijo? 12. De 12 personas. Que hiciéramos una lista y que empezáramos a orar por ellos. Ajá. Todos lo estamos haciendo. Amén. Bueno, vamos a ver por qué es importante, y les voy a ir mencionando el por qué
estas predicaciones que se han venido dando dan pauta y nos muestran como que estos principios que nosotros deberíamos de poner atención y énfasis, porque van a ser importantes para nosotros llegar a ese objetivo que queremos. Primero, vamos con lo primero. Necesitamos como iglesia ser una iglesia de oración y tener una dependencia de Dios. ¿Cuántos saben qué es la oración? Todos aquí, me imagino, todos sabemos qué es la oración. Es la forma, ¿verdad?, en la que nosotros nos comunicamos con Dios. Vamos a ver Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Pero ahora os aceptáis en vuestras transformadas. Toda jactancia semejante es mala. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. En mi Biblia dice, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Entonces, nuestra oración es la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, hablamos con Dios, ya sea doblando nuestras rodillas o en nuestra habitación ahí de pie, caminando, o a lo mejor en tu sala cuando no hay nadie, ¿verdad?, en casa y los niños están en la escuela o en la noche, cuando ya todos se fueron a dormir, y establecemos ese momento de intimidad con Dios, ¿verdad?, en el que hablamos con Él y nosotros nos acercamos a Él, hablamos, le decimos, mira Señor, hoy pues no fue un día muy bueno, me pasó esto, o mira Señor, voy a iniciar el día, lo pongo en tus manos, te agradezco, gracias por esto, gracias por lo otro, ¿verdad? Pero nosotros establecemos una comunicación con Dios, y cuando nosotros tenemos una vida de oración, como iglesia, también casi esto va tomado de la mano, porque empezamos a depender de Dios. La dependencia de Dios es necesaria y debemos reconocer que Él es el que hace las cosas a través de uno. Uno, podemos ponerla, depender de Dios, hablando en que todo lo que nosotros hagamos, nunca vamos a llegar a cumplir ciertas cosas a menos que Dios esté detrás de nosotros o esté haciéndolo a través de nosotros. Y también viene la confianza, ¿verdad?, en que Él es nuestro proveedor, en que en el momento en que nosotros nos acercamos a Él, exponemos nuestras necesidades, Él viene y Él obra de la manera. Claramente nunca va a obrar Dios de la manera que nosotros quisiéramos. No siempre va a ser de una manera muy suave y bonita, ¿verdad? Hay cosas que vivimos, que atravesamos, pero que eso nos enseña a que depender de Dios nos va a llevar al objetivo, al punto que nosotros tenemos que llegar. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. 5 y 6. Proverbios 3, 3, versículos 5 y 6. y el 5 y 6. Fíjate de que hagas con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te veas en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Entonces, cuando nosotros
dependemos de Dios y nos damos cuenta y reconocemos, ¿verdad?, que es Dios el que obra, que no somos nosotros, que no es lo que nosotros sepamos, que no es la manera en la que cantamos, que no es que no somos nosotros, que no es nuestra fuerza ni nuestra sabiduría, sino que es Dios obrando a través de nosotros. Entonces también ahí mostramos cuánto dependemos de Dios. Entonces dijimos la oración y la dependencia de Dios. Ahora vamos, otra cosa más en la que tenemos que ver. La santidad y la obediencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dice? Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ajá. La santidad es un llamado, ¿verdad? Es un llamado de Dios que nos invita a ser o a tener la misma naturaleza, a su naturaleza, a la naturaleza de Dios. Y que nos dice que ser santos como yo soy santo. ¿Qué significa? Es separarnos del pecado, ¿verdad? Salir de donde estábamos, dejar ese punto del que fuimos rescatados, donde conocimos a Dios, y ahora caminar, avanzar y ser más como Jesús o como Dios, ¿verdad? Es un proceso. Esto no es fácil. No es fácil. Y la santidad, pues, no es algo que... Y siempre que nos prediquen los predicadores, profetas, evangelistas, diferentes personas que puedan hablar nuestra vida, inclusive los hermanos que pasamos aquí al frente, ¿verdad? No es que nosotros ya seamos santos y que digamos, no hombre, ya casi somos amigos de San Pedro, no sé, ¿verdad? No, nosotros también estamos caminando, estamos avanzando, estamos tratando de alejarnos, ¿verdad? De separarnos aún más del pecado para ser como Dios, para ser como Jesús, en esa naturaleza de santidad. Y obediencia. La obediencia es fundamental para nuestra vida. Cuando tú decides separarte del pecado y empezar a seguir a Jesús, a poner en práctica su enseñanza, estamos obedeciendo lo que Él pide de nosotros, que nos dice que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos a Dios, nosotros nos alejamos del pecado, entonces empezamos a obedecer su palabra. Porque la obediencia es la respuesta al amor de Dios que tiene por nosotros. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos rápido para que no se duerman porque hace frío. Yo sé que hace frío. Vamos, siguiente punto. Y este punto es muy importante. Bueno, todos. La comunión y el compañerismo. ¿Verdad? Como iglesia, no solamente, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La comunión es una participación compartida en la vida y en la fe de los creyentes. ¿Qué es esto? Significa que nuestra relación con Dios debe de ser muy profunda. Debemos tener una relación íntima con Dios. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a influenciar en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. En que ahora, si tú ves que hay alguien que actúa de repente que está mal, tú no vas a, en lugar de decir, no, pero es que hace, pero es que dice, pero es que mira, y pero es que no. Tú vas a verlo de la manera en que Jesús lo vería y dirías, ok, está mal, bueno, pero ahora tú, como ya lo estás viendo de una manera diferente como Jesús lo haría, entonces tu actitud, tu forma de ser va a ser distinta. Ahora tú vas a ver que está haciendo algo mal, ya no vamos a criticar, no vamos a hablar con los demás, ¿verdad?, de esa persona,
sino que vamos a orar, vamos a decirle, mira Señor, mi hermano fulano de tal necesita conocer más de ti, ayúdame a mí a ser ejemplo también, ¿verdad? Porque no solamente él, todos tenemos áreas en las que aún estamos trabajando, pero que entre nosotros como iglesia podamos tener una relación y que como iglesia también podamos tener ese sentido de pertenencia. Que, ¿saben? Cuando ha venido personas que son ajenas a la iglesia, que vienen invitados por primera vez y demás, y llega a haber algún convivio, las personas se van contentas y dicen, ¿sabes? O yo no había entrado a una iglesia, pero me gustó lo que se siente, que todos se acercan, que te saludan, que pues te hablan, ¿verdad? Que no te miran de arriba para abajo, sino que pues te reciben con gusto, con ánimo de que tú estés ahí presente. Entonces, ¿qué dice? A ver, lo que les había dicho primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué pasa? Aquí que nos dice, en ese versículo específicamente dice que cuando tú veas que alguno de tus hermanos, ¿verdad? Deja de asistir, de repente ya no lo ves, pasa un fin de semana, otro fin de semana, ¿qué es lo que pasa? Si tú te lo encuentras, debe de ser el día que tú o te hagas la oportunidad de ir a visitarlo, si tú sabes dónde vive, de platicarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no te hemos visto en la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Mira, necesitamos seguir escuchando de la palabra, necesitamos crecer, necesitamos seguir alimentándonos, ¿verdad? Para poder seguir creciendo. Y si hubo alguna situación, entonces ahí nos toca intervenir, ¿verdad? De tratar de aconsejar, pero sí, como que si hubo alguna situación con algún otro hermano o otra hermana, no irnos, ¿verdad? Como que, ok, yo te apoyo y ahora hablamos más de la otra persona, sino aconsejar y también por medio de la oración intervenir ahí. ¿Para qué? Para que ese hermano que pensaba alejarse, pues ya no lo haga, ¿verdad? Y sigamos nosotros manteniendo esa unidad, ese compañerismo en la iglesia. Ahora también, ¿por qué es importante? Porque cuando en la iglesia no significa que todos vamos a ser amigos y que todos vamos a hablar con todos súper bien y todos vamos a visitarnos y vamos a ir a todos los cumpleaños de todos, ¿verdad? No significa eso, significa que cualquier hermano pueda venir contigo, pueda acercarse y al contarte alguna situación, pueda sentir esa confianza de, ¿sabes qué, hermano? Pues mira, te tengo confianza, voy a platicar, quiero que me ayudes por esto, o inclusive, ¿verdad?, en nuestras reuniones de oración, que sin miedo y sin pena podamos exponer inclusive nuestras necesidades, porque todos, absolutamente todos, tenemos necesidades, pero muchas veces, porque pensamos, híjole, y si digo, a ratito ya voy a andar en la boca de todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y hasta de afuera. Pero no, deberíamos de tener esa comunión y ese compañerismo. Acuérdense que la Biblia dice que donde si dos se pusieran de acuerdo, nuestras oraciones son escuchadas y son contestadas. Entonces imagínense que al nosotros exponer nuestras necesidades todos juntos podamos orar por esas necesidades y hacerlo sin temor, hablar sin temor, tener esa comunión y ese compañerismo. Vamos a otro punto también, el amor y la unidad entre los creyentes. El amor incondicional y sacrificial de Dios que Dios tiene por el mundo.
¿Qué pasa aquí? Que significa que hay un compromiso de amor a los demás sin esperar nada a cambio. El amor, en la Biblia hay muchos textos sobre el amor. ¿Qué dice Juan 13:34? Y 1 Corintios 13. ¿Qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ajá. Dice, amados como yo los he amado. Entonces, si el Señor nos ha amado de manera incondicional, tanto que Él mandó a su Hijo a la cruz a morir por nosotros, nosotros con un poquito que nos hagan, dejamos, ¿verdad?, de amar, o inclusive dejamos hasta de hablarles a las personas. Pero el Señor nos llama a amar de manera incondicional. Y cuánto más al hermano tuyo que tienes, ¿verdad?, al lado. Amarlo sin importar las situaciones. De repente, si tú ves por ahí que te tuercen los ojos, piensa, a lo mejor le entró una basurita. Sí, tú no te vayas por lo negativo y que no, es seguro que tengo mal. No, piensa, a lo mejor tiene una enfermedad, se le desvió un ojo, tú tranquilo, no te preocupes. Piensa en que Dios nos llama a amar a nuestros hermanos. Debemos de ser una iglesia que debe de estar unida. Debemos todos de compartir una misma visión. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que vamos a lograr 2026? ¿Cuál es la visión que queremos para nuestra iglesia? Pero todos debemos de conocerla y debemos de estar de acuerdo, ¿verdad?, en esta misión que tenemos, a la que Dios nos ha llamado. ¿Qué dice el otro capítulo que les había dicho, 1 Corintios 13, versículo del 4 al 7? El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada indecoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿El 7? Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ya ven? Dice todo lo excusa, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que vamos a soportarnos, vamos a amarnos los unos a los otros y vamos a caminar en unidad. ¿Saben? Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque como iglesia, ustedes se imaginan su cuerpo, que así como nos lo han enseñado, ¿verdad?, que una mano se revela y dice, yo no voy a hacer mano, ahora voy a hacer pie, y ahora el pie yo ya no quiero caminar y yo mejor voy a hacer la mano. Entonces, ¿saben? Si el cuerpo no está unido y no tiene una misma visión, un mismo objetivo, todos vamos a trabajar para donde cada uno quiera, ¿verdad? Y entonces no vamos a cumplir el propósito que tengamos como iglesia o al que Dios nos ha llamado, hasta que todos caminemos en un mismo sentir, hacia un mismo objetivo. Y de aquí pasamos a otro punto, que es sobre lo que vamos a estar entrando ahora en febrero con el pastor, que viene, que ya vimos la oración y la dependencia de Dios, la santidad y la obediencia a la palabra de Dios, la comunión y el compañerismo, el amor y unidad entre los creyentes. Ahora vamos a ¿qué? A hacer una iglesia que sale a evangelizar, evangelización y discipulado. La evangelización, ustedes saben qué es el evangelismo, es un mandato de Jesús, ¿verdad?, de transmitir la palabra de Dios a todo el mundo, con el fin de ¿qué? De que puedan experimentar la salvación. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así como nosotros fuimos encontrados, de donde fuimos sacados, porque claramente está, es cierto que algunos somos hijos de pastores, otros nacimos en cuna evangélica, es cierto, crecimos de niños, tal vez servimos en algún momento, pero llega un momento en el que nuestras vidas
pues se salieron del camino, ¿verdad? Hicimos cosas que no estaban bien, pero algún día escucharán nuestros testimonios, no es ahora, pero fuimos sacados de ahí y hoy podemos decir que estamos avanzando, ¿verdad? Estamos creciendo. Entonces, así como nosotros, así como tú, así como yo, el Señor llegó a nuestras vidas, también es necesario que otras personas que no conocen de Dios, que están atravesando situaciones complicadas en sus vidas de salud, en sus familias, ¿verdad? En sus matrimonios. El enemigo se ha estado metiendo tanto en los matrimonios. El matrimonio es la base de la sociedad, la familia es la base de la sociedad. Pero ¿qué está haciendo el enemigo, verdad? Está incrustándose ahí, metiéndose entre las familias, dividiendo familias, y todos ellos necesitan escuchar de la palabra de Dios, del amor de Dios. Pero si entre nosotros no hay amor, no podemos amar a aquel que viene del mundo, porque si tú no toleraste una sacada de lengua de tu hermano, tú no vas a tolerar una cachetada de alguien que está en el mundo, que tú quieres que se salve, que conozca de Dios, pero hay personas que te van a cerrar la puerta en la cara, hay personas que te van a contestar mal, hay personas, ¿verdad?, que te van a decir groserías y demás. Entonces, es necesario que nosotros pongamos atención en todo esto, porque de esa manera vamos a poder salir y hablar de la palabra de Dios, pero va a haber una concordancia, ¿verdad?, de lo que yo hablo y lo que yo hago. Ahora, ¿qué pasa? Que alguien nos habló de Dios. Ok, pasó tiempo, a lo mejor fuiste una ovejita muy complicada y tardaron años en convencerte, ¿verdad? Pero llegaste, te convertiste, ahora escuchas la palabra, ahora viene la formación, el discipulado. Palabra ha habido. Desde que tú llegaste, yo te aseguro que el alimento con el que empezaste, pues fue tu lechita, ¿verdad? Ahorita creo que ya analicemos nuestra vida. Si yo te preguntara, ¿cuántos años tienes de conocer a Jesús o de conocer a Dios, de haber recibido a Jesús en tu corazón? Y yo te preguntaría, ¿qué tipo de alimento crees tú que ya toleras? ¿Sigues deseando, o somos hermanos Gerber? Todavía queremos todo molidito, apachurradito, suavecito, que nos lo enseñen bonito para que podamos alimentarnos, o ya somos hermanos ya más grandecitos, que ya toleramos alimentos más sólidos, un poquito más fuertes, que podemos digerir, podemos aprender, que ponemos también, ¿verdad? Se nos hace a lo mejor no fácil, porque la palabra de Dios no siempre es tan sencilla, pero que podemos ya ponerla en práctica, y entonces así ya nos sentimos más fuertes, ¿verdad? Cuando tú tienes, hoy en día lo que se ha implementado, lo de la alimentación saludable, cuando tú te alimentas de una manera variada, que comes verduras, proteínas y demás, y tomas mucha agua, se supone, ¿verdad?, que nuestro cuerpo va a funcionar de manera correcta, y entonces vamos a ser personas saludables, que hacemos ejercicio, que comemos bien, que dejamos de repente la comida chatarra como que algo de todos los días, y nuestra vida mejora, tu piel cambia, tu cabello se deja de caer y demás. Es un comercial. Bueno, lo mismo es en la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, aquí hay palabra, ¿sale? Cuando tú vienes a la iglesia, aquí hay alabanza, aquí hay adoración hacia Dios, hay agradecimiento. Y al mismo tiempo que tú vienes a dejar tu alabanza, que tú vienes a dejar tu adoración a Dios, también Él viene y llena tu vida y te habla a través de la persona que está aquí al frente, del pastor. La palabra que es dada al pastor para la iglesia es un alimento que va a nutrir tu cuerpo, que va a nutrir tu alma, y que de esa manera tú vas a seguir creciendo, y así ahora lo mismo que hicieron contigo, ahora a ti te toca hacer con los demás. Otro punto, la predicación, y el último, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. La predicación es la proclamación del evangelio. Aquí tú escuchas la palabra, el pastor viene, te enseña, y la enseñanza es la explicación y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:2?
¿El mismo tiene? 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le dice Pablo? Le dice, ¿sabes qué? Ahora lo que ya escuchaste, lo que ya aprendiste, ahora te toca a ti enseñarlo a los demás. ¿Sabes? Aquí viene, ya entran los diferentes ministerios que podemos encontrar en la iglesia, ¿verdad? Que algunos los fueron llamados para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, ¿verdad? Aquí ya nosotros empezamos a enseñar la palabra según el área en la que fuimos llamados, porque un profeta no va a enseñar la palabra de la misma manera que un evangelista, ¿verdad? Un evangelista va a hablar muy diferente a como lo hace un pastor o a como lo hace un maestro o alguien que a lo mejor profundiza un poquito más en la palabra y demás. Entonces, es importante que todos nosotros tengamos en consideración esto. El crecimiento es un proceso que requiere la guía y el poder de Dios. Eso es cierto. Eso es verdad. No debemos de perder el enfoque. Tenemos que mantenernos enfocados en todo esto, en todas estas áreas, porque es importante. ¿Para qué? Para que podamos llegar a experimentar el crecimiento y la transformación que Dios quiere para nuestra iglesia. Recordemos que el crecimiento lo da Dios. ¿Qué dice en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7? Ese hasta hay un canto que cantamos. Bueno, aquí casi no lo cantamos, pero hay un canto que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es cierto que el crecimiento lo da el Señor, pero hay cosas en las que nosotros debemos de estar sin perder la mira, sin perder el objetivo. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Este año, claro que sí, va a ser un año diferente, al contrario, ¿verdad?, a lo que hemos visto en otros años. Ahora empezamos al revés de otros años, pero vamos a acabar el año en victoria, ¿amén? Entonces, vamos a seguir creciendo como iglesia, vamos a seguir asistiendo, vamos a seguir nutriéndonos, que nuestra vida pueda ser una vida, ¿verdad?, que refleje ese cambio, ese amor de Dios en nosotros y a la gente que nos rodea. Pónganse de pie, vamos a orar, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres tú, Señor, el que habla nuestras vidas. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos dirija, que seas tú quien guíe nuestros pasos, Padre. No queremos, Señor, terminar este año como lo hemos hecho años anteriores. Padre, creemos en tu palabra, creemos, Señor, que tú tienes una promesa para este lugar, una promesa, Señor, para nuestras vidas. Y no queremos, Señor, terminar este año estancado simplemente por mera comodidad, sino que queremos crecer, queremos avanzar, Señor. Pero si bien es cierto, no importa qué técnicas, no importa cuántos métodos puedan existir, Señor, pero si tú no vas con nosotros, si tú no nos guías, Señor, entonces no llegaremos a ningún lado. Pero si tu presencia está con nosotros, Padre, sabemos que somos más que vencedores y que tu palabra, Señor, se cumple. El real, Señor, pues tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y lo serás por los siglos de los siglos. Te adoramos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y tu fidelidad, Señor, es grande, Señor, es increíble, Señor, y sigue siendo real, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor.